Bueno, tal como lo hemos mencionado con anterioridad, siendo las 11:05, daremos inicio a este primer webinar de socialización y sensibilización de la cual es nuestra norma técnica y administrativa para el monitoreo y vigilancia de la indicación de cesárea. En esta particularmente estaremos abordando los principales tópicos que creemos que en una primera etapa son sumamente relevantes para su implementación. Y para poder dar inicio a este webinar, contamos con unas palabras de bienvenida y de inicio de nuestra jefa de departamento del Departamento de Ciclo Vital, la señora enfermera Bárbara Leighton. Bárbara, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas por participar de esta videoconferencia que para nosotros es muy importante, y especialmente le quiero dar la bienvenida, ¿cierto?, al doctor Jean-Pierre del sector de la clínica que viene a acompañarnos, y obviamente también a la gente de Puerto Montt, de la Clínica Santa María, que van a estar hoy día presentando sus buenas experiencias. El doctor Jean-Pierre es jefe del servicio de obstetricia y ginecología del Hospital de Puerto Montt, y va a estar también el doctor Iván Rojas, jefe de servicio de obstetricia y ginecología y neonatología de la Clínica Santa María. Como ustedes saben, a nivel nacional nosotros tenemos un 43,3%, 5% de tasa de cesárea, lo cual es un porcentaje bastante importante en términos de grandeza, lo cual ha motivado al equipo del programa La Mujer a instalar esta normativa técnico-administrativa para poder disminuir, ¿cierto?, los grados. Bueno, justamente en este momento tuvimos un problema de conexión con nuestra jefatura del Departamento de Ciclo Vital, para que efectivamente estaba terminando de dar nuestras palabras de bienvenida. Veremos cómo en algún minuto probablemente podamos retomar las palabras de nuestra jefatura, que para nosotros son sumamente importantes, dado que nos ha contribuido efectivamente a que esta normativa que iniciamos en un primer instante a poder trabajar desde el año 2017 pudiera hoy día ser publicada. En ese mismo orden y siguiendo el programa que tenemos generado para el día de hoy, le doy la palabra al doctor Jorge Neira, jefe del programa de salud de la mujer, quien claramente también dará unas pequeñas palabras para poder iniciar, y que hoy día también está convocado como experto respecto a poder también tener nuestra primera presentación sobre lo que son las consideraciones bioéticas de la norma de cesárea. Doc Neira, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Rodrigo, a esta videoconferencia. Estamos todos muy contentos por este logro después de tanto tiempo que se ha tratado de dar esta visión humanista de los procedimientos quirúrgicos en la atención del parto. Así que eh, todo el equipo del ciclo del programa de la mujer se siente muy halagado de haber logrado esta meta para sumarse a lo que es también posteriormente la, la, la orientación técnica de la atención del parto personalizado, del parto respetado, que son las nuevas visiones que nosotros queremos entregar a la red como una forma de devolver el humanismo a, a la atención clínica de esta condición de la atención del parto, ya sea vía cesárea o parto vaginal. Pero lo que hoy día nos convoca es la norma de cesárea, la norma técnica administrativa de la indicación de la cesárea. Como empezamos con la naturaleza de la medicina. La próxima, Rodrigo. La naturaleza de la medicina es una combinación de conocimientos que reúne experiencia clínica, observación, conocimiento especulativo de las causas de los procesos naturales y el ejercicio de la virtud de la prudencia. Todo este paquete de conocimiento es lo que denomina Aristóteles una técnica que tiene un fin, que puede ser un objeto o un conocimiento. En este caso es un conocimiento, pero de tipo práctico, aplicado al objeto de la medicina próxima, que
tenemos que existe un objeto tanto material como formal. La próxima, Rodrigo. El objeto material es el hombre, con toda su complejidad, cuerpo y espíritu, y en toda su extensión, como la tenemos ahí, desde la generación o nacimiento hasta la corrupción o muerte, con todos los cambios accidentales que ocurren en este arco de desarrollo. Y el objeto formal de la medicina es la salud, que es esa perfección entitativa que le corresponde al hombre por la razón de ser hombre, y que cuando la salud no se posee porque nunca la poseyó o porque la perdió, es su fin la recuperación como bien particular. Próxima, Rodrigo. Y esto se realiza a través de los actos médicos, que es un acto que es un dipolo indisoluble entre lo electivo y lo ejecutivo. Empezamos por la elección. Es un instante crítico y fundamental para todos los agentes sanitarios, donde uno hace un balance del fin que quiere y utiliza los medios con las circunstancias, las alternativas, todos los efectos adversos conocidos, para finalmente optar por un curso de acción que tiene como fin la prevención y recuperación de la salud en el binomio madre-hijo. El acto ejecutivo es una acción que involucra la totalidad del médico. Y esto es muy importante, porque no es una parcialidad de este. Todos sabemos que cuando uno actúa en nuestro oficio con una conciencia disminuida por el uso de sustancias químicas o por el alcohol, es absolutamente rechazado eso por toda la sociedad. Y esto nos refuerza en que las personas esperan de todo el equipo sanitario la totalidad entrega, no la parcial entrega, la total. Y esto se basa en un hilo conductor que es la confianza, sin lo cual no se puede hacer medicina, y que se requiere esfuerzo de años para lograrla. Porque cuando en la obstetricia hay un cambio en el rumbo trazado, en el cual el paciente, por estar anestesiado o por estar con grave riesgo vital y pérdida de conocimiento, no podrá participar en las decisiones. Entonces ahí viene la radical y fundamental importancia de la confianza en la relación médico-paciente. Próxima, Rodrigo. La disciplina específica que busca prevenir la enfermedad, diagnosticarla, tratarla y rehabilitarla es, como dice ahí, la obstetricia, la perinatología, la medicina materno-fetal. Y para ello, la Lex Artis ha desarrollado toda una forma de evaluación de la dupla, de la díada, que considera la etapa preconcepcional, ojo, la etapa preconcepcional, la intragestacional, el parto y el postparto. En el proceso del parto, el binomio puede presentar signos de alarma, porque vuelvo aquí a la naturaleza de la obstetricia, que nos obliga a mantener las medidas de vigilancia durante todo el proceso, ya que si la evaluación clínica lo indica, que estamos ante una emergencia médica, debemos actuar con prontitud, pericia y energía para recuperar la salud comprometida. Eso es una de las cosas tan peculiares de nuestro oficio, que en un momento a otro puede cambiar la situación general de la dupla o de uno de los dos pacientes, y que hay que actuar con energía. Pero si los procesos siguen un ritmo normal, lo razonable es abstenerse de intervención y respetar el tiempo de los procesos. Lo electivo y lo ejecutivo
y me van a permitir un excursus de tipo filosófico, nos une a las virtudes, y en este caso a las virtudes cardinales. Cuestión fundamental a la hora de perfeccionar nuestros actos. Y perfección que se adquiere con esfuerzo, donde nuestras facultades van pasando de la potencia al acto, y de esta forma se convierten en virtud. Todos nuestros procesos de evaluación, de aprendizaje, de educación, es para consolidar nuestras virtudes. Inicialmente actuamos con torpeza, demoras, errores, hasta que después de muchos ensayos y errores, muchos intentos, vamos logrando actuar con facilidad, rapidez, la virtud de la prudencia, consolidando de esta manera nuestras destrezas para desempeñarnos en la sociedad con el hábito de la virtud o del actuar virtuoso. Y en el caso de la obstetricia se aplican todas las 4 virtudes cardinales perfectamente. La prudencia para la correcta decisión en los momentos de incertidumbres de una vía de parto. Todos hemos pasado por esos instantes a las 4 de la mañana de una situación en que no sabemos si va a pasar, se produce la adecuada complementariedad feto-pelvis para el parto vaginal, y tenemos que actuar con la prudencia que nos indica nuestra experiencia, nuestro ojo clínico, nuestra visión de lo que dice la madre, de las expectativas y los valores de la madre. Así que la prudencia, que es la virtud para Aristóteles más fundamental, porque adecúa los medios para lograr el fin. Fortaleza. Todos nosotros hemos pasado noches de turno y sabemos que esta se va disminuyendo con el transcurso del estrés, pero es ahí donde tenemos que ser fuertes para lograr perseguir nuestro fin a pesar de todas las dificultades. La fortaleza es fundamental. La templanza para decidir separar un poco nuestras emociones y decidir en base a los criterios objetivos de tipo de la medicina basada en evidencias. Y justicia también para incorporar a la madre en la toma de decisiones. Todo esto, y esta es mi idea, mi mensaje más importante, por lo cual yo hice este ejercicio filosófico de la virtud en la obstetricia, por lo cual con mis amigos me han llevado a tener muchas tallas, pero para mí es muy importante esto, por lo que dice Aristóteles de la virtud. La obra buena perfecciona, la obra virtuosa perfecciona al que obra y la obra, o sea, se enriquece, se perfecciona lo que uno hace y uno recoge además una perfección que uno sabe que lo deja con esa sensación de satisfacción de haber hecho lo correcto y de haber aprendido. Próxima. A modo de reflexión, ahora no se me asusten, una mirada al pasado. Lo que nos convoca, la cesárea, no podemos perder la visión histórica, ya que esta operación, esta cirugía, nace en los albores de la medicina, en esa situación tan dramática que algunos de los viejos que estamos acá la hemos vivido y que es terrible, de estar ante una probable muerte de una madre y con la sospecha de que la guagua está viva porque la presencia de los movimientos del volumen uterino, y que se realiza con la única intención de evitar la muerte de ese feto que está en unos momentos dramáticos de sobrevida aún. Y esto, que nace en estas condiciones dramáticas de la medicina,
En este momento, eso es lo que tenemos que tener claro, que constituye, en general para América, el 40% de la forma de nacer para los servicios públicos y el 70% en general para los servicios privados. Eso es algo que nos tiene que llamar la atención para reflexionar la causa de eso, porque todos sabemos que para evitar el aumento de la mortalidad materno-perinatal, la OMS dice que no se debe superar una tasa de 20% cesárea, para que veamos y busquemos, reflexionemos, razonemos de por qué estamos llegando a este nivel de tasa de cesárea. La próxima, y esto es muy complejo. Es muy complejo, yo solamente quiero entregar algunas reflexiones destinadas a tener los determinantes que el médico tiene para tomar la decisión de la vida de parto en un caso en particular. Tenemos las razones para el parto vaginal naturales, que es como la especie humana ha nacido, se ha reproducido a lo largo de la historia, siendo el resultado de una impronta evolutiva de miles de años, y que la naturaleza lo resuelve eficientemente. No olvidemos eso, que la naturaleza lo resuelve eficientemente, con errores puntuales, pero en general lo resuelve eficientemente. Por lo tanto, esto debe ser un ideal a alcanzar. Pero también están las razones económicas. Nosotros trabajamos en servicio público y tenemos que considerar el costo de los procedimientos, y esto sin duda que el parto vaginal es económicamente la mejor alternativa para la salud pública. Y de las causas médicas, porque una mujer sana que tiene un feto sin problemas, por supuesto que es la mejor alternativa para llegar a este mundo. Y la cesárea, ¿en qué se apoya? ¿Qué consideraciones conscientes o inconscientes tiene el médico para tomar decisiones? Y aquí está la primera, las económicas, porque por muchas razones, pero la programación que se puede hacer del parto a través de una cesárea electiva tiene ventajas para todos los participantes, para la madre, porque ella puede ordenar su agenda, y para el médico, ya que puede programar esta operación independiente sin colisionar con otras actividades remuneradas. Así que eso es una potente razón que nosotros tenemos que tenerla, conocerla, un determinante para poder irlo cambiando. Pero también hay razones médicas. En este momento existe un descrédito del parto instrumental, ya sea forceps, vacuum, espátula, para resolver las emergencias del expulsivo prolongado. Entonces, ¿qué es lo que hacen los equipos? A la primera de cambio de alguna alternativa, se saltan el periodo expulsivo, y eso evidentemente es con la operación de cesárea. Así que es fundamental volver a prepararse en todo lo que es parto instrumental. Y otro aspecto de la razón médica es el abuso de la inducción sin justificación médica, y que con ese mismo criterio se abusa también del fracaso de la inducción como indicación de la cesárea. También hay razones judiciales, ya que el trabajo de parto es más exigente para la diada, y por lo tanto pueden ocurrir eventos adversos que se pueden judicializar. Y de la paciente, que es el temor al dolor, que eso es una razón que se puede trabajar, evidentemente. La próxima. Y
este aspecto que toma cada vez más relevancia, la cesárea por requerimiento materno, que no es reconocido como una entidad clínica y que constituye aproximadamente en Estados Unidos el 2,5% de todos los nacimientos, pero que no hay una información disponible entre los beneficios y los riesgos entre la cesárea por requerimiento materno y el parto vaginal en este momento. Así que la discusión está en pleno auge en este momento, y nosotros la incorporamos acá en la norma porque tenemos que irlo sabiendo cómo están los datos, de cuánto estamos hablando en Chile para poder tomar las decisiones que corresponden y las educaciones y las formaciones respectivas. Un pequeño consejo: si la mujer persiste en la idea de cesárea por requerimiento materno, esta debe realizarse después de la semana 39. Y hemos visto en ciertos hospitales chinos que los hospitales que realizan vigilancia de la indicación de cesárea logran disminuir la cesárea por requerimiento materno. Próxima, Rodrigo. Conclusiones para terminar. La naturaleza de la obstetricia es un arte que se aplica a 2 pacientes simultáneos, condición que es única en el resto de la medicina, en donde la variable tiempo oscila entre el respeto de los procesos naturales y la urgencia. Nosotros estamos permanentemente tensionados entre esos dos extremos, y donde el equipo profesional tiene que dilucidar además entre las dos vías de parto. Les recuerdo que el acto médico es una conjunción indivisible entre lo electivo y lo ejecutivo. En ese sentido, el fin es lo primero en lo electivo, pero es lo último en lo ejecutivo. Es así como se relaciona la elección con la ejecución. El principio ético que orienta el actuar médico siempre tiene que ser la beneficencia de la madre y el feto, o el recién nacido. Y en la decisión de la vía de parto deben primar criterios de medicina basada en evidencia, y cuando existiera perplejidad real, considerar también la autonomía de la paciente. El actuar de acuerdo a la virtud práctica y moral es una forma de tender siempre al mayor bien de nuestros pacientes y a la perfección del equipo clínico que actúa. Desarrollar estrategias para la motivación de las instituciones y de los equipos para propender al parto vaginal es un desafío también que tenemos que enfrentar. Y esto es lo más complejo y amerita todo un cambio, una gestión de cambio que nos desafía en nuestro ethos profesional. Muchas gracias, doctor Neira. Evidentemente, para nosotros era sumamente importante la inclusión de la norma técnica y administrativa del monitoreo y vigilancia de la indicación cesárea, la consideración de las consideraciones éticas, por las cuales evidentemente debiésemos a lo menos bajar los altos porcentajes de cesáreas que hemos expuesto en los últimos 15, 20 años en nuestro país, y que claramente también en ese mismo equilibrio y también en el marco de la ejecución y la protección de los derechos sexuales y reproductivos, dentro de la temática, también a nivel de la evidencia internacional, está puesto efectivamente el desafío de considerar las cesáreas por requerimiento materno, que claramente es probablemente una de las temáticas más particulares que tiene esta norma de cesárea. Siguiendo con nuestro calendario, en este momento tengo la oportunidad y tengo la responsabilidad por parte del equipo técnico de mencionar o exponer particularmente la dimensión administrativa de la norma de cesárea, que en palabras simples lo que va a permitir es poder explicitar un poco cuál va a ser el flujo de la información, y también yo creo que un elemento importante es poder plantear cuáles son al final los alcances que esperamos con el monitoreo de la indicación de cesárea, en el sentido de que efectivamente el hecho de que nosotros podamos hacer una vigilancia pretende de que efectivamente podamos tener un análisis o un elemento vinculante a que nosotros como sistema de salud pudiéramos poder hacer más allá de lo que efectivamente podamos mirar solamente los datos. Voy a poner la presentación para que podamos comenzar.
Nosotros, tal como lo mencionamos, y yo creo acá también dentro de las personas que están dentro de los expositores que posteriormente van a presentar, como el doctor Cristian Figueroa, el doctor Jean-Pierre Fraisse y el doctor Iván Rojas, probablemente ellos estuvieron también, son parte de los autores que han estado y participaron en la construcción activa de esta normativa, pero esta normativa no se hizo durante este último periodo. Esta normativa particularmente nosotros comenzamos a trabajarla desde la administración anterior, particularmente con el equipo técnico que era liderado por la doctora Paulina Troncoso, y que terminó siendo al final tomado y avanzado también por el liderazgo del doctor Jorge Neira. Por tanto, esto es claramente una mirada transversal de que efectivamente desde la perspectiva de la salud sexual y reproductiva, y principalmente de la salud materno-perinatal, era para nosotros algo sumamente importante buscar todos los mecanismos para poder tener indicadores o un porcentaje de cesárea que esté basado a las recomendaciones internacionales. Tenemos también súper claro, yo creo que eso es importante, de que efectivamente la norma como tal no soluciona el problema en su totalidad. Contribuye en una parte y probablemente lo que busca esta norma es poder sensibilizar y entregarnos mayor información para poder tomar efectivamente decisiones mucho más estructurales, y quienes deban tomar en este caso estas decisiones, entiéndase, los subsecretarios de Salud Pública, de redes asistenciales y el ministro de Salud, lo puede hacer con este argumento. Aunque lo hubiésemos querido planificar, no creo que no hubiese salido mejor. Efectivamente, la norma técnica y administrativa fue publicada en el Diario Oficial el 31 de agosto del 2021, que claramente tiene una consideración simbólica particular respecto a lo que es la indicación de cesárea, y que también para nosotros es algo sumamente relevante, dado que al poner este documento técnico y administrativo en el Diario Oficial, también explicita su vinculación y la necesidad de que esta normativa tenga que ser aplicada e implementada tanto por el sector público y el sector privado. Desde el punto de vista, lo que queremos un poco orientar con ustedes, y nosotros previamente tuvimos una primera videoconferencia también con los referentes técnicos del programa de salud de la mujer, tanto de las Seremis de salud como de los servicios de salud, respecto a cómo efectivamente vamos a implementar de forma gradual esta norma técnica y administrativa, para que de una u otra forma todos los equipos que en este minuto están conectados conozcan los tiempos por los cuales se va a realizar, y de esa forma también estas socializaciones que esperamos seguir avanzando en el ciclo de webinar para poder profundizar en su implementación sea de la mejor forma posible. Lo primero que plantea la norma técnica desde la perspectiva administrativa es que debiese existir un médico que efectivamente haga la vigilancia de la cesárea. Claramente, esto para que efectivamente se pueda hacer y exista un responsable, un médico que vea la globalidad, qué es lo que pasa a nivel institucional, claramente la primera responsabilidad va a ser de todo médico tratante que tiene que llenar el formulario de la vigilancia de la cesárea. ¿Qué es lo que va a buscar este formulario y que está explicitado en los anexos de la normativa? Es que en función de los criterios, ya sea emitidos por la guía perinatal del año 2015 del Ministerio de Salud, y también las definiciones de la clasificación de Robson, que los vamos a ver también en la próxima presentación, el médico tratante pueda definir cuál fue el argumento para la indicación de cesárea. Esto va a ser remitido efectivamente a este médico responsable de la vigilancia de cesárea en el nivel local, ya sea en la clínica o en el hospital, y claramente él tiene que informar a la jefatura del servicio de obstetricia y ginecología, quien claramente en este rol va a tener la responsabilidad de a su vez informarle al director del establecimiento y remitir, si es que eres del sector público o al sector privado, de forma trimestral, la información de este desglose. Si bien la normativa tiene un orden de vigencia desde el momento que se publica en el Diario Oficial, la definición respecto a su implementación, tal como está en esta presentación, y se está desarrollando a través de un ordinario para que sea explícito y para la tranquilidad de cada uno de los equipos técnicos, un poco estos tiempos que están explicitados en esta diapositiva. Por un lado, nosotros vamos a esperar que aproximadamente durante el mes de diciembre ya pueda existir al menos un profesional
médico, tanto en el sector público y el sector privado, que esté nominado para ser el médico responsable de esta vigilancia cesárea. El nivel central, en este caso el equipo de la Subsecretaría de Salud Pública y de redes asistenciales, comenzará a consolidar y a sistematizar la nómina global nacional de todas las personas que tendrán esta designación. ¿Por qué? Porque esperamos nosotros que el inicio de la monitorización en el cual se van a generar estos reportes se inicie desde marzo del 2022, pensando en que efectivamente se haga una sensibilización de la norma y también entendiendo que claramente la actual emergencia sanitaria por COVID-19 tampoco ha pasado y que claramente los elementos de estrés y de reorganización de los servicios es algo que no podemos dejar de lado. En un segundo punto, si es que el referente local o la institución es una institución pública, tiene que enviarte consolidado trimestral, que para el próximo año va a ser durante el mes de marzo, abril y mayo, lo debe enviar directamente al referente del Programa Nacional de la Salud de la Mujer de los servicios de salud. Y si a su vez el referente local, es decir, que sea de una institución privada, debe remitir este informe, lo tiene que hacer directamente a la Seremi de Salud. En el caso del referente del Programa Nacional de Salud de la Mujer, del Servicio de Salud, va a consolidar efectivamente toda la información de su red asistencial y al igual como lo que va a pasar a nivel local, tiene la responsabilidad de informar al director del Servicio de Salud respecto a la monitorización y al final el indicador de porcentaje de cesárea que esté en la red asistencial. Posteriormente a esto, es efectivamente cuando se manda. También para poder dar estos reportes, pensando que la consolidación de los datos del nivel local son de marzo, abril y mayo, el tiempo que tienen los servicios de salud o el equipo local, en este caso, del sector público, del sector privado, bien digo, tendrá durante el mes de junio la responsabilidad de remitirse a la Seremi de Salud. ¿Por qué a la Seremi de Salud? Porque de una u otra forma lo que esperamos es que en la autoridad sanitaria regional se pueda constituir un comité regional para poder hacer la vigilancia de la indicación de cesárea. Y es probablemente en este punto en donde al menos la normativa intenciona que podamos configurar una orgánica distinta a la que probablemente podíamos tener con anterioridad, entendiendo también que la vigilancia de la cesárea por los procesos de acreditación desde su componente electivo, induce, y también por los componentes de calidad, induce de que efectivamente la vigilancia de la cesárea ya se esté realizando en la mayoría de los hospitales, y que de esta forma pueda haber, ya sea el consolidado regional de todos los porcentajes de cesárea del sector público y privado, y también pueden haber recomendaciones desde este orden. Para este caso, las Seremis de Salud están trabajando en poder constituir sus comités regionales, los cuales en su forma y en su estructura también están definidos en la norma, y deberían estar estos comités regionales a lo menos ya consolidados por medio de una resolución exenta de la Seremi de Salud desde marzo del 2022. Y por tanto, tal como lo dijimos anteriormente, va a tener al menos un mes desde cuando se envía el consolidado del sector público y el sector privado para remitirlo al nivel central. Es decir, el primer reporte regional debiese estar consolidado para julio del 2022. ¿Para qué? Para que efectivamente este pueda llegar al nivel central, en este caso por un elemento administrativo a la Subsecretaría de Salud Pública, dado que este trabajo ha sido en conjunto de ambas subsecretarías, y se va a constituir la Comisión Nacional para la Vigilancia de la Indicación de Cesárea. ¿Cuál va a ser el rol que va a tener esta Comisión Nacional? Va a tener el rol de entregar las recomendaciones para poder seguir avanzando en la disminución de la indicación de cesárea desde la autoridad sanitaria, en los roles que estos tienen para la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Dado esta perspectiva, la primera comisión o el primer reporte, la primera reunión de esta Comisión Nacional debiese estar en agosto del 2022 para poder analizar y poder emitir conclusiones del consolidado que tanto en los niveles locales y regionales estarán trabajando durante el año 2022. Quizás esto es algo sumamente relevante y probablemente algo también que llama a esta implementación gradual. Esto está descrito explícitamente en la norma técnica y plantea que independiente al
al flujograma, a la indicación administrativa, principalmente del desarrollo a nivel local o del servicio de salud que exista, cuando existan establecimientos que ya posean mecanismos locales de monitorización de la cesárea, lo que se insta es que efectivamente esto se mantenga, adaptando claramente los flujos y los elementos mínimos que esta normativa técnica requiere. Cosa que efectivamente las buenas prácticas que pueden existir, tal como de nuestros panelistas que vienen a continuación, tanto el Hospital de Puerto Montt como Clínica Santa María, se mantengan y que más que esta normativa venga a modificar lo ya existente, lo venga a fortalecer. En este sentido, van a haber también desafíos a nivel desde el orden administrativo que no hemos querido tocar inmediatamente acá, pero van a ser sumamente relevantes a posterior, ya sea, y también algunas de las preguntas han aparecido, los roles que va a tener, por ejemplo, la Seremi de Salud respecto a sus roles que están vinculados a sus mandatos basados en la ley, la Superintendencia de Salud, y que también, si bien no los queremos tocar directamente en esta primera videoconferencia, también son parte de los desafíos que están en la adecuada implementación. Para continuar, en este caso, seguiremos con una de las dimensiones técnicas centrales de la monitoría y la vigilancia necesaria, que es cómo lo vamos a hacer. En ese sentido, quien está a cargo de esta presentación, el doctor Cristian Figueroa. Él fue editor también de esta normativa técnico-administrativa, ha estado en el proceso también desde cuando lo iniciamos en el 2017 y que actualmente desempeña como asesor también del Programa Nacional de Salud de la Mujer de la Subsecretaría de Salud Pública. Ya, bueno, muchas gracias, muy buenos días. Saludos a todos y todas. En el día 19 de noviembre, aunque no es un día tan importante como el Día de las Mujeres, en el Día Internacional del Hombre, para que nos saluden, por lo menos nos den un abrazo, ya que nosotros siempre las saludamos. Vamos a hablar un poco de cuál fue la forma que decidió el comité de poder clasificar en forma uniforme a todos los establecimientos la cesárea y las diferentes indicaciones de la cesárea. Yo sé que hay muchos hospitales que ya están trabajando, muchos centros hospitalarios y clínicas están trabajando con un modelo, con un Excel, con algún sistema de clasificación que les permite poder relevar algunos planes de mejora, pero nosotros decidimos hacerlo a través de la clasificación de Robson, ya que es una clasificación internacional, que es la que propone la Organización Mundial de la Salud, que permite compararse y que es bastante fácil de poder utilizar, y que para los centros que no la tienen implementada es bastante amigable. Bueno, probablemente ustedes ya lo saben, los países que tienen bajas tasas de cesárea son aquellos que se encuentran en Europa en el norte. Ahí está Inglaterra, Islandia, Holanda, los Países Bajos, Israel, con tasas de cesárea que se acercan entre un 15 y un 16%, y por otro lado están los países que tienen estas tasas muy altas de cesárea, donde está Corea, Italia, Turquía, México y Chile, donde aquí el primer lugar está entre Turquía y Chile. No sabemos lo que va a pasar este año, pero dado la pandemia, donde las tasas de cesárea se han disparado, tanto en el sector público como en el sector privado. Claramente la cesárea es un problema de salud pública, aumenta la mortalidad perinatal y los costos, no vamos a profundizar en eso, y debemos establecer estrategias claramente para disminuirla. Si bien es cierto, en el año 2014 la Organización Mundial de la Salud dice que se debe hacer todo lo posible para realizar cesárea a todas las mujeres que lo necesiten en un lugar, quiere intentar alcanzar una tasa determinada. Por otro lado, dice que los países desarrollados o en vías de desarrollo debieran tender a tener una tasa de cesárea cercana a un 15%. El Ministerio de Salud, hace un par de años atrás, en forma arbitraria, puso esta meta que era de un 30%, dado que a comienzos
del año 90, nosotros teníamos una tasa país cercana a ese número, y por eso es que hablamos de un 30%, y habían algunos hospitales que tenían estas tasas de cesárea. Si bien es cierto, la Organización Mundial habla de un 15, esta es una diapositiva que me parece extremadamente relevante, que es del doctor Molina, que Noel Molina, que nosotros conocemos, chileno, que está publicado en el JAMA el año del 2015, que hace una comparación de la tasa de partos por la mortalidad neonatal. Y lo que dice acá es que el punto de quiebre de la tasa de partos por cesárea versus la tasa de mortalidad neonatal es al 19%. O sea, todos aquellos centros que tienen tasas de cesárea menor a un 19% probablemente tendrían una tasa de mortalidad neonatal un poco mayor. Y fíjense que para acá es más o menos una línea, o sea, es parejo, por lo tanto el quiebre debería ser 19 y no 15, como lo dice la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ojalá pudiéramos llegar a un 19, ¿ah? que también estamos bastante lejos de eso. Este es un gráfico que compara la relación de la tasa de cesárea con la tasa de mortalidad perinatal y la razón de mortalidad materna del OCDE del 2016, donde aquí hay un grupo en rojo, de los gráficos que están en rojo, que es la razón de, perdón, la mortalidad, perdón, la tasa de cesárea en rojo, donde están los países de la OCDE que tienen las tasas más altas, donde está Chile en segundo lugar, antes de Turquía, y aquí están los países que yo les mencionaba que tienen estas tasas de cesárea bastante bajas. Y en amarillo tenemos la razón de mortalidad materna, donde no hay una clara relación, o sea, los países que tienen tasas bajas de cesárea también mantienen una tasa de mortalidad materna bastante baja y una tasa de mortalidad perinatal bastante baja. O sea, la cesárea no tiene relación con disminuir la mortalidad, y todos lo sabemos, ustedes también probablemente lo saben. Esta es la progresión desde el año 2001, que teníamos un 30%, subiendo. En este momento, el año 2017 teníamos un 41%, y el año 2020, que es la última estadística del DEIS, en el sector público tenemos una tasa de un 43,5%. En el sector privado eso es cercano a un 75%, por lo tanto en este momento en Chile, en el año 2020, nuestra tasa de cesárea es como un 53%. Lo que es extremadamente elevado, o sea, cada año vamos subiendo 1 a 1,5 puntos nuestra tasa de cesárea. Estos son los porcentajes de cesárea del país, y hay una comparación entre el año 2017 y el año 2019, está por ciudad, y aquí se destacan, bueno, algunas ciudades que se habían mantenido muy cercano a esta meta, impuesta en forma arbitraria por el Ministerio de Salud, que era un 30%, donde estaba Talcahuano, o sea, principalmente el Hospital Higuera, muy cercano a un 30%, y Puerto Montt, y por eso es que tenemos invitado al doctor Frejo hoy día de Puerto Montt, porque también en esta ciudad se mantienen estas tasas cercanas a un 30%, pese a que probablemente el año 2020 todos subieron un poquitito. No quisimos poner las estadísticas del COVID, del año 2020, perdón, porque están contaminadas por el COVID, así que pusimos el año 2019, que es lo que ocurría en la región metropolitana, y aquí fíjense que teníamos algunos hospitales y centros hospitalarios o clínicas privadas donde estaban las tasas en un 30 o bajo un 30. Destacaban hasta ese momento el Hospital Padre Hurtado con un 30%, el Hospital La Florida con un 28%, aunque sabemos que ha aumentado muchísimo durante este último año,
el Hospital San José, un 30% que también aumentó el año 2020 y en este momento también está por sobre un 32%. Y quiero destacar a la Clínica Santa María, y por eso es que tenemos invitado al doctor Rojas. Él nos va a mostrar ahí más adelante cómo ha sido el comportamiento de la tasa de la clínica en los últimos años, pero quisiera destacar porque es el único centro del país que, a pesar de la pandemia en el año 2021, mantiene en el grupo staff una tasa de cesárea muy cercana o bajo un 30%. En este momento no existe ningún hospital de alta complejidad del país que tenga una tasa de cesárea bajo un 30%. Entonces, dado que es un problema de salud pública, que aumenta la mortalidad y que debemos establecer estrategias, la literatura lo que muestra es que lo más importante para disminuirlo son las auditorías institucionales, que se pueden generar en forma diaria, en forma semanal, en forma mensual, pero los equipos que realizan revisión de los casos y ahí se establecen planes de mejora, son los que logran disminuir sus tasas de cesárea. Esto es lo más importante y por eso es que recobra tanta importancia la norma nacional del manejo de la indicación de la cesárea. Lo otro es el control de las inducciones, la inducción de la cicatriz de cesárea anterior, dado que tenemos una población previa grande con cicatriz de cesárea, un adecuado acompañamiento o control o manejo del trabajo de parto y las aperturas de las salas de parto integral y el modelo de atención de parto integral. Eso también hay algunos trabajos que muestran que en la medida que se aperturan las salas de parto integral en los hospitales y en las clínicas y se establece el modelo en forma espontánea, bajan o aumentan las tasas de parto, disminuyen las tasas de cesárea. Así que estas son probablemente las estrategias más importantes. Nos vamos a detener en la primera, que es la auditoría institucional, y ya les comentó Rodrigo cómo se da o cómo lo hemos pensado establecer, y existen probablemente una serie de modelos para poder hacerlo. Decidimos nosotros realizarlo a través de la clasificación de Robson. Para los que no conocen la clasificación de Robson, los objetivos de esta es que se logra identificar y analizar los grupos de mujeres que contribuyen a estas tasas de cesárea. Permite la comparación con otras instituciones. Uno puede evaluar la efectividad de las estrategias o intervenciones dirigidas a optimizar la cesárea, evalúa la calidad de la atención y las prácticas de gestión clínica mediante análisis de resultados por grupos y permite realizar seguimiento. Ya les vamos a explicar a qué se refiere con esto. Las características importantes de la clasificación es que es simple, es fiable, es reproducible. Cuando uno clasifica la cesárea es mutuamente excluyente, está basada en parámetros absolutamente bien definidos, y las dificultades que tiene es que no clarifica la indicación y no considera factores maternos o fetales. Por lo tanto, este es un primer approach. Probablemente esta va a ser la forma que en los próximos 5 años lo vamos a tener que hacer, pero si esto da buen resultado, vamos a tener que dar un paso más allá para poder establecer un sistema que nos permita decidir mucho mejor cómo podemos mejorar en los diferentes estados. Estas son las variables. Se clasifica de acuerdo al número de partos, en nulíparas y multíparas, si tiene cesáreas previas sí o no, si el trabajo de parto es espontáneo, inducido, o simplemente va a una cesárea, de acuerdo al número de fetos, si es único o múltiple, de acuerdo a la edad gestacional, menor o mayor a 37 semanas, y la situación y presentación del feto, si está encefálica, empodálica o transverso. Entonces lo clasifica en 10 grupos. Yo les voy a mostrar algunos datos que son estadísticas de acuerdo a la encuesta de la Organización Mundial de la Salud. Robson, que es un médico canadiense, lo que hizo fue mostrar esta estrategia, este modelo para poder clasificar la cesárea. La Organización Mundial de la Salud lo tomó
hizo un estudio transversal en diferentes países de África, Asia, Europa y América Latina, y sacó algunos parámetros. No necesariamente los porcentajes que muestra esta clasificación de Robson, que yo les voy a mostrar ahora, son los mismos porcentajes que ustedes van a obtener inicialmente en sus hospitales. Pero hay algunas claves las cuales vamos a analizar que son importantes para que después ustedes puedan hacer el análisis interno en las clínicas y en los hospitales. Entonces recuerden que esta es una encuesta, está basada en una encuesta de la Organización Mundial de la Salud. Y clasifica el grupo 1 y 2, que está en el grupo de las nulíparas. En el grupo 1 son las nulíparas, o sea, las primigestas, en trabajo de parto. Ese es el grupo 1. Y el grupo 2 son las primigestas inducidas o que van a cesárea electiva de frentón. Como yo ya les explicaba antes, no explica la causa real de la cesárea. En el caso del grupo número 2, no diferencia entre inducciones y electivas y tampoco explica la causa de cesárea. ¿Qué mostró el estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud? Es que el grupo 1 y 2 sumaban aproximadamente el 38% de todo el grupo de la cesárea. Ahí cada centro tendrá que ver. ¿Qué es lo importante aquí? Que el riesgo de la cesárea en las pacientes primigestas en trabajo de parto es bajo, en un 10%. Y el riesgo de la cesárea en las pacientes inducidas o que van a cesárea electiva va entre un 20 a un 35%. Aquí lo que hay que hacer, sí, en el grupo número 2, es que hay que dividirlo en el 2A y 2B. El 2A, que son las pacientes primigestas inducidas, y el 2B, que son las pacientes que van a cesárea electiva. Y hay que ver cuáles son los porcentajes que tiene cada uno en su centro. El grupo 3 y 4 son el grupo de las multíparas. Y en el grupo 3 están las multíparas en trabajo de parto. Nuevamente no explica la causa real de la cesárea. Y en el grupo 4 están las multíparas inducidas o que van a cesárea electiva. Lo mismo que las primigestas, pero en las multíparas. Entonces es igual, el grupo 4 hay que dividirlo en el grupo 4A, que son las multíparas inducidas, y en el grupo 4B, que son las mujeres que van a cesárea electiva. También no explica la causa real de la cesárea, no diferencia entre las inducciones y electivas, y no explica la causa real de la cesárea. Que mostró el estudio de la Organización Mundial de la Salud que este grupo de las multíparas correspondía a un 46%. El riesgo es las multíparas en trabajo de parto, todos sabemos, bajo, entre un 3 y un 5%, y las multíparas inducidas o cesárea electiva es un 15%. El grupo 5 corresponden a las multíparas con cesárea anterior. También hay que dividirlas en el 5A y 5B. El 5A son las pacientes que tienen una cesárea electiva y las pacientes 5B son las que tienen 2 o más cesáreas previas. No diferencia entre inducciones y electivas y no explica las causas de la cesárea. En el grupo de la Organización Mundial de la Salud corresponde a un 7% y el riesgo de cesárea en este grupo es entre un 50 y 60%. Aquí lo importante es que hay que dividirlas, porque existen grupos y existen trabajos, existe evidencia que las pacientes con una cicatriz de cesárea pueden tener un parto normal y se pueden inducir. Y también, eventualmente, si existen protocolos establecidos en algunos centros, existe la posibilidad que las pacientes con doble cesárea anterior, si comienzan con trabajo de parto de forma espontánea y llegan avanzadas en el trabajo de parto, eventualmente pudieran tener un parto vaginal. Esas son cosas que ustedes tienen que establecer como normas a nivel local, ¿ya? Este es un grupo que probablemente no nos interesa tanto, el grupo de las multíparas con cesárea,
Sobre todo en este momento en que en las pacientes tenemos una tasa de hijos que es 1,7, por lo tanto no vamos a tener, ya no tenemos esas triple, cuádruple cesarizadas, por lo tanto es un grupo que hay que considerar, pero que no recobra tanta importancia. Ahora, dadas nuestras tasas de cesáreas previas, como ya les decía, hay que dividirlas en 5A y 5B, y puede ser que con una cesárea anterior, si tenemos un hospital, un centro que tiene un grupo grande de pacientes con cesárea anterior, bueno, obviamente van a tener que intervenir de alguna manera para poder disminuirlo, y una opción es la inducción de las cesáreas anteriores con balón, que puede ser con un balón, con doble balón. El grupo, después continúa el grupo 6, 7 y 9, que yo los puse aquí en el mismo lugar porque fíjense que corresponde a un 3% y son las podálicas y las transversas, donde ya a definición desde el año 2015 decidimos que las podálicas y las transversas obviamente se operan de entrada. Eventualmente uno, digamos, si comienza con trabajo de parto, pudiera ser que algunos centros que tengan una tasa de podálicas que es mayor a un 3 a un 5%, que es lo que muestran las estadísticas tradicionales, tengan que intervenir con eventualmente versión externa, pero eso es algo que tienen que conversar los equipos. Si este porcentaje es extremadamente alto, no es un grupo que nos complique y que vayamos a colocar mayor atención en el grupo de las podálicas, a menos que haya un centro que tenga un porcentaje que se escape a la norma. Los embarazos múltiples, que también es otro grupo que es un porcentaje bastante bajo, un 1%, no hace diferencia en la causa real de la cesárea, también es un grupo que no recobra tanta importancia para disminuir la tasa de cesárea. El riesgo de cesárea entre un 60 y un 70%. Del grupo número 10, que corresponde al grupo de los menores de 37 semanas, que no diferencia la causa y que corresponde a un 5%, según el trabajo de la OMS, les recuerdo que nosotros tenemos una tasa de prematuridad de un 8%, donde el riesgo de cesárea es un 30%, este es un grupo que hay que mirar, porque si bien es cierto en los prematuros extremos, bajo 32 semanas, ahí es súper discutible si es bajo 1500 gramos, bajo 1000, bajo 800, nadie va a discutir operar una paciente que no está en trabajo parto avanzado, pero una paciente que tiene entre 35 y 37 semanas, que está encefálica y no tiene una causa fetal o una emergencia, claramente uno puede dar una opción de parto vaginal. Por lo tanto, este número hay que mirarlo igual y cada centro tendrá que ver cuál es su porcentaje y si corresponde o no aplicar medidas para mejorar este porcentaje. Entonces hay que observar las tasas de cesáreas principalmente en el grupo 2A y 4A, en las mujeres con parto inducido, o sea, en las nulíparas y las multíparas, y puede usarse para evaluar y comparar el éxito de las directrices para la inducción del parto a lo largo del tiempo. Entonces, ojo en las primigestas, inducidas y en trabajo de parto, y ojo en las multíparas, inducidas y en trabajo de parto, que es un grupo que vamos a considerar en forma bastante importante. Hay un grupo que no considera Robson y que nos han llamado harta gente para preguntar, que corresponde a las mujeres que solicitan cesárea a petición de la paciente. Hemos decidido que esas pacientes las tienen que notificar en forma aparte, porque claramente si existe un grupo, un hospital, una clínica que tiene un porcentaje alto de mujeres con cesáreas a solicitud de la mujer, probablemente hay que intervenir. Y probablemente gran parte de los médicos ginecobstetras que están en línea en este momento van a estar de acuerdo que cuando la paciente o la mujer solicita la cesárea, hay un porcentaje alto que uno puede revertir esa cesárea
si realiza una muy buena educación o consejería, acompañamiento, para poder explicar que la cesárea tiene mayores riesgos para ella y para su hijo o hija. Este es un ejemplo que fue un análisis realizado en la Clínica Santa María el año 2018, un grupo pequeño de marzo a agosto de 2018, para que ustedes logren entender un poco en qué consiste. Y aquí teníamos algunos grupos. El grupo 1, las nulíparas en trabajo de parto, donde teníamos un porcentaje que nos llamaba la atención, que era mayor de un 12%, multíparas con cesárea anterior en trabajo de parto, que era un 6%, y multíparas con cesárea anterior que iban a electiva, que era un 13%. Y lo otro eran las podálicas, que también se escapaba un poco a este 5% tradicional, que era un 8%. La prematuridad en realidad también estaba un poco más alto que lo tradicional, que era un 10%. Probablemente el doctor Rojas va a explicar más adelante, pero en Clínica Santa María las pacientes con cesárea anterior tienen la posibilidad de poder inducirse, y es en el Hospital de la Florida también nosotros inducimos y se inducen las pacientes con cesárea anterior que cumplen con las condiciones de peso, de buen control prenatal, con unidad fetoplacentaria normal, etc. Se da la opción y uno podría disminuir estos porcentajes cesárea. Esa es la idea, poder ver cuáles son los grupos en los cuales tenemos porcentajes que se escapan un poco a esta norma y poder intervenir. ¿Es suficiente? Ya lo dijimos que no era suficiente, y uno pudiera hacer un análisis mucho mayor, que fue lo que hicimos en el Hospital de la Florida el año 2016, lo mismo que les presenté aquí anteriormente, hicimos como muestra en el hospital, en la Clínica Santa María, y aquí nos dimos cuenta que teníamos porcentajes que estaban altos en primigestas en trabajo de parto, primigestas inducidas, alto porcentaje de cesárea, multíparas con cesárea anterior en trabajo de parto y un porcentaje alto de podálica. Que lo que hicimos, tratar de identificar qué es lo que estaba pasando. Y en las pacientes nulíparas, un trabajo más avanzado, nos dimos cuenta que en las pacientes primigestas en trabajo de parto y primigestas inducidas, el gran porcentaje de la cesárea estaba dado por monitoreos alterados y pruebas de trabajo de parto fracasadas. Por lo tanto, tuvimos que intervenir ahí, hacer educación principalmente al grupo de matronas y médicos en relación al manejo del trabajo de parto y al monitoreo electrónico. Y las pacientes multíparas con cesárea anterior, inducción de estas pacientes. Ya estamos terminando. En conclusión, es fundamental la auditoría como método para disminuir la tasa de cesárea. La clasificación de Robson es una forma y un modelo aplicable, permite identificar los grupos de mujeres que más contribuyen a la tasa de cesárea, requiere un mayor análisis para la indicación posteriormente, y estos grupos podrían ser susceptibles de intervención para reducir la tasa de cesárea en cada uno de ellos, y uno podría hacer un seguimiento de estas pacientes en el tiempo, ver cómo va cambiando estos porcentajes en los diferentes grupos. Muchas gracias, Cristian, con tu presentación. Creo que efectivamente puede dar una mirada global respecto a cómo utilizar e interpretar lo que es la clasificación de Robson. Para continuar, y en ese sentido también, porque creemos en ese sentido que es parte de lo más relevante para poder ver también de las experiencias de cómo poder implementarlo, y en este sentido quisimos poder invitar a equipos que lo han podido realizar y que también desde la misma evidencia empírica han podido tener tasas de cesárea que claramente están bajo el promedio nacional. Tenemos ahora la presentación del doctor Jean-Pierre Press. Él es médico jefe de la maternidad del Hospital de Puerto Montt. También es parte de los autores de la norma técnica de cesárea y en distintas instancias también ha podido participar y ha asesorado al Ministerio de Salud.
principalmente él nos presentará la experiencia que tiene desde el Hospital Puerto Montt, y claramente para nosotros es un privilegio y un agrado tenerlo con su mirada para poder plantear cómo podemos implementar y podemos contribuir a nivel nacional en esta normativa. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, Primera vez que puedo acceder a los datos de saber cómo son las cesáreas en el resto del país del año 2019, y yo creo que me estoy llevando una muy grata sorpresa. Ha sido un trabajo constante, muy dificultoso, y vamos a ver un poquito más el por qué. Y agradeciendo nuevamente la invitación, quisiera presentarles lo que corresponde al análisis de la cesárea, particularmente en la provincia en la cual yo vivo, que es la provincia de Yanquihue. Para darles el contexto un poquitito regional, que es lo que a mí más me interesa de la presentación. Ahí está. Lo que se nos presentó durante el transcurso de este año, y que ya es una instrucción ministerial de manera perentoria, que debemos aplicar la técnica la norma técnica de monitoreo y vigilancia de la cesárea. Esto es solamente el culmine de aproximadamente 5 años de trabajo que lleva el ministerio, en los cuales hemos estado participando de una manera activa, tratando de llevarlo de la mejor manera posible. Y contarles que Puerto Montt, para los que no lo sepan, es la capital de la 10ª región aquí en Los Lagos. Pertenecemos al Servicio de Salud del Reloncaví, que tiene una dispersión geográfica muy alta. Tenemos comunas como Puerto Vara, que está a 20 minutos, y el Hospital de Palena, que está aproximadamente a 12 horas por tierra, en buenas condiciones. Y en avión o en avioneta podemos estar a casi 1 hora cuando se compra un charter para un traslado en emergencia. Por lo tanto, presentamos una dificultad demográfica bastante importante para la resolución de nuestras pacientes. Particularmente en lo que comprende al Hospital de Puerto Montt, nosotros nos hacemos cargo de manera directa de 9 comunas de la provincia, y además de los hospitales periféricos de la provincia de Palena. Y como somos parte del Servicio de Salud del Reloncaví, tenemos que dar cuenta de la población a la cual nosotros tenemos que atender, que si bien el total de la región es obviamente inferior que la región metropolitana, nosotros tenemos 485.000 personas actualmente en nuestra 10ª región, nuestra población asignada corresponde a un 85%. La gran mayoría de los habitantes de nuestra región son beneficiarios del hospital. Y por los datos INE, el hospital debe cubrir aproximadamente 240.000 mujeres en el ámbito de la salud. Tomando esto en contexto, ya cuando el año 2015 la Organización Mundial de la Salud propuso que la clasificación Robson se utilizara para una manera de poder estandarizar el análisis de las cesáreas en los distintos países, que claramente llegan a presentar distintas realidades, es cuando se empezó a trabajar y empezamos todos a orientarnos hacia qué grupos de personas deberíamos clasificar y cómo analizar nuestras cesáreas. El Hospital de Puerto Montt ha tenido una variación en el tiempo de respecto a lo que es la estrategia cesárea. El año 2018 estábamos extraordinariamente felices porque teníamos menos de un 30%, y poco a poco empezamos a aumentar. Cuando tuvimos la pandemia, lamentablemente privilegiamos la velocidad de la resolución del parto, y eso nos llevó a tener un índice de cesáreas de un 38%. Y en este año 2021 hemos ido bajando de una manera progresiva. En este momento estamos en alrededor de un 35%. Y si nosotros tratamos de agruparlas por los grupos en los cuales se nos presentan, vamos viendo que el año 2018, particularmente
en los grupos que a nosotros nos importan, hemos tenido una disminución progresiva. Tal como lo mencionaba el doctor Figueroa hace unos minutos atrás, nuestros grupos de interés son de los grupos 1 al 4, ya que en los otros grupos es poco lo que nosotros podemos intervenir para llegar a disminuir las tasas cesáreas de una manera efectiva y que tengan un impacto en la tasa global. Por lo tanto, estos son los grupos donde nosotros tenemos que incidir. Y si nosotros nos fijamos básicamente en estos 4 grupos, nosotros logramos entre el año 2018, que aquí está en la columna verde más clarita, partimos, y por favor, aquí tengo el número absoluto y les voy a comentar por qué estoy mostrando el número absoluto. Empezamos con una tasa, con unos números bastante altos, pero en la medida en que nosotros fuimos aplicando distintos tipos de estrategias de control, hemos logrado, al menos en el grupo 1, disminuir de manera importante. Si nosotros esto lo llevamos a un porcentaje, nosotros partíamos en el grupo 1 con una tasa de cesárea cercana al 28% del 100% de las cesáreas, y ahora estamos en alrededor de un 8 a 10%, lo que es una extraordinaria disminución. Ahora, ¿cómo logramos hacer esto? Primero que todo, sensibilizando al equipo completo, a la maternidad entera, tanto médicos como matronas, sobre la repercusión que tiene en la mujer la realización de una cesárea. Establecimos de manera directa y en todas las entregas de turno una vigilancia diaria, y se tienen que entregar todos los días cuáles son las cesáreas selectivas que se realizaron y las de urgencia, consignando cuáles fueron las causales del por qué se realizaron, y cada caso que está pendiente del turno o los casos complejos que están en el grupo de alto riesgo obstétrico se revisan en conjunto. En nuestro hospital la entrega de turno se realiza por asunto de espacio, la realizamos solamente el grupo de médicos, las matronas realizan su propia entrega de turno en una unidad aparte. Por lo tanto, en esta entrega de turno, al participar la gran mayoría de los médicos del servicio, nosotros somos 26, y generalmente en la entrega de turno estamos alrededor de entre 10 y 14, se puede analizar y dar distintos tipos de miradas sobre el accionar o las conductas que vamos a tomar durante el día. También realizamos inducciones en las cicatrices de cesárea anterior, utilizamos el balón, perdón, la inducción por balón utilizando la sonda Foley, y estamos prontos a adquirir la sonda Cook. Y diariamente el equipo de alto riesgo obstétrico lleva a cabo una reunión para analizar todos los casos importantes y ver las posibles estrategias para la resolución del parto, y esto además se les comunica a cada uno de los equipos de turno de manera diaria. Lamentablemente, esto como estrategia siempre presenta dificultades, y la principal dificultad que hemos tenido en la implementación es la resistencia por parte del staff médico a la monitorización activa, y lo que nos hemos dado cuenta es que hay bastantes personales en los cuales hay muchos que dicen que su indicación es así porque su experiencia lo dice, y entrar a discutir en esa parte no es sencillo. Existe una resistencia a la estandarización de las indicaciones. Es lamentablemente muy frecuente que encontremos la indicación de cesárea por malas condiciones obstétricas y no se define cuál es la mala condición que lleva a la indicación de la cesárea, lo cual no nos permite clasificar de una manera adecuada. Por lo tanto, esta es una conducta que ha costado bastante erradicar. Nos encontramos también que existe una disparidad de criterios en cuanto a la indicación necesaria. Lo que para uno puede ser una desproporción cefalopelviana, no lo es para otro, dependiendo de si está en trabajo parto o no está en trabajo parto. Entonces, es una pelea bastante importante. Nos encontramos también que una vez que se indica una cesárea por parte de los médicos de turno, no siempre se tiene la buena costumbre de escribir en ficha clínica
el por qué se tomó la decisión de la cesárea. Y también este es un punto que llama la atención, es que existe un pequeño porcentaje de colegas que se oponen a cualquier tipo de imposición que venga de parte del Ministerio de Salud, tomando en cuenta que puede ser una actitud que puede ser punitiva. Se ha tratado de dejar por todas partes claro de que una norma necesaria no implica una acción punitiva, y poco a poco se ha ido logrando revertir esto. Y lamentablemente el año 2019 y parte del 2020, la pandemia nos ha llevado a modificar un poco los criterios que teníamos respecto a la cesárea, y tratando de ser lo más eficiente posible, toda vez que las camas que nosotros tenemos son de alta ocupación, de muy rápida rotación, y respecto a lo que es la ocupación de camas por parte de lo que nosotros tuvimos el año pasado, altos índices de hospitalizaciones respecto a pacientes con COVID, nos impactó de manera directa, no en la maternidad propiamente tal, sino en nuestra unidad de ginecología. Y la ginecología de urgencia tiene que seguir funcionando sí o sí, y ya que no teníamos dónde hospitalizar a estas pacientes, terminaban hospitalizándose en las unidades de Aro o en puerperio, lo cual necesariamente nos aumentó la rotación en estas camas y tratar de desocuparlo lo más luego posible. Y de darse el tiempo de poder enfrentar un trabajo de parto con los tiempos adecuados y requeridos en una situación de alta demanda y de alto estrés no fue sencillo. Así que en ese sentido hemos tenido bastantes dificultades en los últimos meses. Ahora, para Quinta la Torta, en la publicación de la norma técnica nos están colocando metas para el año 2022, en la cual nos piden que ahora no solamente tenemos que clasificar nuestras cesáreas, sino que además debemos, dentro de cada grupo, tener un porcentaje esperado. Lo hemos discutido de manera interna, no pensamos que sean porcentajes difíciles de lograr, siempre y cuando nosotros podamos seguir manteniéndonos a pie firme respecto de las estrategias de disminución, que si uno las mira, no son en ningún caso estrategias complejas, bastan solamente tener una auditoría bastante fuerte respecto de cómo se realizan estas cesáreas, y el hecho de que, como buen chileno, si uno siente que está el policía vigilando, uno automáticamente se ordena. Y eso implica que debemos realizar un manejo activo y una auditoría activa de nuestras cesáreas. Logrando eso, yo creo que no son unas metas o un porcentaje que sea inalcanzable, pero sí implican un manejo activo respecto de la vigilancia de la cesárea. Muchísimas gracias. Espero no haberme extendido demasiado. Muchas gracias, doctor Fresh, por su presentación. También creo que es importante contextualizar que efectivamente a nivel regional también han podido empezar a tener un trabajo coordinado, que también hacen un análisis a nivel regional, también liderado por la CRM de Salud, y probablemente eso también contribuye al trabajo que ustedes están realizando. Así que nos gusta mucho poder escucharlo y ver los resultados que están obteniendo. También, y en este caso que tenemos nuestra última presentación, tenemos hartas preguntas entre medio. Algunas las hemos tratado de responder por el chat, las otras también las trataremos de poder difundir también por los canales institucionales para que todos efectivamente lo puedan socializar. Vamos a comenzar con nuestra última presentación. Esta presentación es efectivamente la experiencia de la Clínica Santa María. En este caso nuestro expositor es el doctor Iván Roja, también jefe de el Servicio de Obstetricia y Ginecología y Neonatología de la Clínica Santa María, y por lo demás también, probablemente por la experiencia que tenía la Clínica Santa María, fue tal vez una de las primeras ideas que el equipo ministerial tuvo para poder implementar efectivamente, cuando partió en el 2017, la idea de vigilar y analizar los casos de
de la indicación de cesárea, y por tanto también es un gusto y un honor tenerlo a usted acá, doctor Rojas. Mucho gusto, ¿cómo está? Muchas gracias, Rodrigo. Yo soy gineco-oncólogo, fundamentalmente hago obstetricia general. Y la razón por la cual me interesé en el tema de la cesárea es porque es una razón bastante pueril. En la década de los 90 me tocó a mí ser jefe de servicio del Hospital Sotero del Río, en la región metropolitana, en el área suroriente. Y en esa época teníamos una carga asistencial de 13.000 partos en el año. Y esto traía consigo una ocupación de camas que era crítica, y la razón primera por la cual me interesé por el tema de la cesárea fue fundamentalmente para poder despejar camas, recordándonos que en esa época las cesáreas permanecían hospitalizadas mucho más tiempo que la actual. Esa fue la razón principal por la cual me interesó el tema de la cesárea. Lo segundo que quiero decir es felicitar realmente al equipo ministerial por finalmente, después de mucho tiempo, decidirse a asumir y transparentar este fenómeno, que es un fenómeno que no nos enorgullece como país, que es el tema de la alta tasa de cesáreas que tenemos. Dicho esto, entonces, yo me voy a abocar a mi presentación. La Clínica Santa María es una clínica privada de Santiago, es una clínica que forma parte de un holding de instituciones, hoy día no solamente chilenas, sino que también latinoamericanas, y es un centro de referencia en alto riesgo obstétrico. Ahí tienen ustedes el universo de mujeres que atiende la Clínica Santa María, y ustedes ven que esto también es reflejo de lo que está ocurriendo, yo diría, en forma bastante importante a nivel país, que es la caída de la tasa de natalidad en nuestro país. Esto se traduce en el área privada. En Santa María, por las razones que antes argumenté, no tiene un impacto tan notable, pero ya hemos vivido en Santiago la experiencia de que hay instituciones privadas que han tenido que cerrar su oferta pública producto de un número de partos insuficiente para este servicio. Hoy día esta es la realidad que tenemos en nuestro país, perdón, en nuestra institución, y tenemos de 3.068 partos, 3.600 partos en el año 2015, hemos tenido una caída muy importante en el número de partos hasta hoy. ¿Qué ocurre en esta institución con las cesáreas? Las clínicas privadas funcionan fundamentalmente con dos tipos de clientes médicos y matronas de equipos de salud, fundamentalmente un equipo de staff y médicos externos que utilizan, estando acreditados, utilizan la infraestructura de la institución para la atención de sus pacientes privadas. En el año 2012 ya habíamos implementado algunas estrategias y la tasa cesárea global era un 40.5. Ya había una diferencia importante entre lo que era la atención de los médicos staff y de los médicos externos a la institución, los cuales tenían una tasa cesárea de un 52,1%. El año 2021, en la tasa de cesárea que llevamos acumulada hasta el momento, el staff está en un 30% de cesáreas, los médicos externos en alrededor de cercano a la mitad. Y si ustedes quiero que se fijen en que el staff tiene una progresión en la disminución de su tasa de cesáreas, y es llamativo lo que ocurre el año 2020. El año 2020, a diferencia de lo que significó para el sistema público, por lo que refería Jean-Pierre en Puerto Montt, nos permitió en Clínica Santa María demostrar el defecto que tiene el sistema privado de salud. El año 2020, producto de pandemia, se implementó en esta clínica un sistema de turnos de 24 horas, tanto de médicos, los médicos tratantes hacían turno de 24 horas, y las matronas de los equipos tratantes, staff, hacían turno de 24 horas.
Y ustedes se fijan cómo hay una caída muy importante en la tasa de cesárea comparable a la del 2018, la cual ha repuntado 2 puntos este año, y los médicos externos fueron 0 porque no pudieron acceder al sistema de atención. O sea, lo que quiero decir es que destaca en el sistema privado que un sistema despersonalizado de atención permite una tasa de cesárea menor. Fundamentalmente, esto no tiene ningún misterio, por el tiempo que un equipo médico puede dedicarle al manejo de una determinada paciente. Para lograr este impacto durante muchos años en la tasa cesárea, ¿qué estrategias hemos implementado? Se han ido implementando progresivamente, y yo creo que este es el aporte mayor que yo puedo hacer en esta presentación. Primero, el tener guías clínicas actualizadas, difundidas y a sabiendas que todos los médicos del staff las conocen. Estas médicas se actualizan cada 4 años en esta institución y están basadas fundamentalmente en las guías canadiense, americana y la del Ministerio de Salud. Una base de datos es fundamental, una base de datos actualizada semanalmente. Esto se hace a través del sistema informático y además se hace a través de lo que es la gestión de la jefatura de servicio de un comité que les voy a contar. Diagnósticos autorizados para cirugía electiva. Hay un listado de cuáles son los diagnósticos con los cuales la matrona de pabellón que da hora para pabellón para cesárea electiva tiene un listado. Si la solicitud está acorde a ese listado se autoriza, si no, no se autoriza y tiene que pasar por una autorización de esta jefatura. En los casos de la cesárea de urgencia, cuando un médico decide que un trabajo de parto va a ser interrumpido por cesárea, tiene que contar no con la anuencia, pero sí con la concordancia del médico residente, y esto queda estampado en un documento donde el residente consigna si está de acuerdo o no con la indicación de cesárea, obviamente respetando la decisión final que es la del médico tratante, pero después esto va a ir evidentemente a una auditoría. En mi opinión es fundamental concentrar la actividad en grupos controlados, tanto médicos como matronas, al igual como lo hace el sistema público. El sistema público tiene un grupo controlado, todos los médicos del sistema público son parte de ese staff, y yo ahí invito a los médicos responsables del sistema público a evaluar bien lo que se hace en el sistema privado paralelo, cuando en los hospitales públicos se permite la acción de los mismos médicos en el sistema de pensionado, y tengo certeza que esas tasas de cesárea son muy distintas a las tasas de cesárea que tiene el mismo centro hospitalario, pero en el sistema de residencia. Todas las cesáreas son sometidas a un comité de auditoría semanal que está conformado por 4 o 5 médicos, y en los cuales se revisa la indicación de la cesárea y se considera y finalmente se concluye si esta es justificada o no es justificada, a la luz de lo que las guías clínicas y la normativa interna está señalando. En este servicio hay una reunión clínica semanal, como en la mayoría de los servicios públicos del país, y se va diferentes temas que se tratan, pero cada vez que es necesario apuntar al tema cesárea, se hace de manifiesto alguna cosa puntual que haya que indicar de cambio o de análisis. Y anualmente, la primera reunión clínica de este servicio está dada por una reunión en la cual se entrega a todo el servicio la revisión de toda lo que fue la estadística del año previo, y esto en presencia de todas las jefaturas locales de la institución. Paralelamente a eso, en este mismo afán, esta es una institución que ha sido bastante pionera en el sistema privado para fomentar lo que es el parto, llamémoslo natural, pero es este parto que todos hoy día estamos conociendo, que es el parto en el cual la mujer juega un rol activo muy importante en la
definición y en la decisión de la forma en que va a tener su parto. Estas estrategias, desde hace más de 10 años, están focalizadas fundamentalmente en el grupo de primípares, en el grupo de mujeres con una cicatriz de cesárea anterior. Son los grupos a los cuales nos hemos abocado para tratar de modificar la tasa de cesárea que cada uno de ellos tiene. En estas reuniones, por ejemplo, yo le muestro a todo el servicio, y esto es información pública, las tasas de cesáreas individuales que cada uno de los miembros del staff tiene. Y ustedes se fijan, acá pueden ver los porcentajes de cesárea que puede tener cada uno de los diferentes médicos. Estos se muestran en azul, los porcentajes que están bajo los promedios anuales de la tasa cesárea, y hay cosas que son claramente destacables. Por ejemplo, esta doctora el año 2015 tiene un 0% de cesárea, esta doctora el año 2018 tiene 9% de cesárea, y sobre 300 partos anuales. O sea, no es que tengan pocos partos, muy por el contrario, es gente que realmente está dedicada y evangelizada con el tema de la vía de parto. Y acá están diferentes médicos y los diferentes porcentajes, todos ellos bajo los promedios. Aquí está el doctor Figueroa, que yo me alegro que esté hoy día incorporado en la gestión ministerial, el cual está todos los años bajo el porcentaje. Y en forma paralela, en estas reuniones se muestran aquellos que están lejos por sobre la tasa cesárea. Todos estos son médicos, staff, y si ustedes se fijan, hay niveles, porcentajes de cesárea que son claramente inaceptables. Debo hacer notar que estos son porcentajes que en muchos de estos casos tienen pocos partos, y de alguna manera esto puede tener un análisis poco definido o poco esclarecedor de cuál es la real necesidad, pero tenemos un universo médico en los cuales hay gente muy comprometida y gente muy poco comprometida con la tasa de cesáreas, y esto obviamente está sujeto a modificaciones en el interés que tenga yo como jefe de servicio en la actividad de cada uno de ellos al interior de la institución. Lo mismo ocurre con el staff de matronas. El staff de matronas tratantes, matronas externas, pero que trabajan al interior de la institución con cada uno de los médicos, miembros del staff médico de Clínica Santa María, se aplica exactamente el mismo criterio, y este es un ejemplo de diapositiva del año 2019, en el cual diferentes matronas tienen comportamientos distintos, si bien es cierto, están sujetas a la decisión del médico con el cual trabajan, pero es claro que hay matronas que tienen una clara tendencia a tener tasas cesáreas bajas, y hay matronas que tienen una clara tendencia a tener tasas de cesáreas altas, independiente de con qué médico trabajan. O sea, acá la matrona clínica juega también un rol fundamental en cuál va a ser finalmente la vía de parto de una determinada mujer. ¿Qué ocurre con las cesáreas selectivas? Yo ya les dije, las cesáreas selectivas están sujetas a un diagnóstico autorizado para que pueda otorgarse un pabellón electivo con este fin. En el caso de las cesáreas anteriores, yo tengo una norma que vamos a intentar modificar pronto, en que si la cesárea anterior, una cicatriz de cesárea anterior, llega a las 40 semanas y no ha iniciado un trabajo de parto, se autoriza una cesárea electiva. Es altamente probable que este año nosotros lo cambiemos a 41 semanas. Sin embargo, acá ustedes ven que con el restringir, o más que restringir, definir cuáles son los diagnósticos susceptibles de cesárea electiva, ustedes ven cómo en el transcurso de los años va cayendo en forma importante el porcentaje de estas cesáreas, quedando obviamente la mayoría de las cesáreas relegadas a lo que es la cesárea en trabajo de parto.
Las cesáreas no justificadas, aquí ustedes tienen cómo, en virtud del análisis de este comité de auditoría que va progresivamente definiendo e informando, uno demuestra cómo va cayendo el porcentaje de cesáreas no justificadas. Y si bien es cierto, Clínica Santa María tiene una tasa cesárea que es muy baja, producto de todas estas acciones, sin embargo, casi una de cada 4 cesáreas en esta institución siguen siendo no justificadas, lo cual habla de que aún nos queda mucho trabajo por hacer, puesto que una de cada 4 cirugías no justificada es un tema que hay que considerar como muy serio. Evidentemente, a mayor tasa de cesáreas, este porcentaje en otros centros tiene que, lógicamente, ser muchísimo mayor. ¿Qué ocurre con las primíparas? Que era uno de los focos en los cuales teníamos que concentrarnos. Acá tienen ustedes lo que pasa como institución total, acá tienen lo que pasa con el staff médico y con lo que pasa con los médicos externos. Y hay diferencias notables entre médicos staff y médicos externos. Las razones yo creo que son bastante obvias, y cómo progresivamente, en la medida que se instituye una política de vigilancia, nosotros alcanzamos tasas de cesárea en primigesta el año 2020 de un 22%, ¿ya? Recordando que el año 2020 está este tema que, desde el punto de vista de indicador cesárea, benefició a esta institución, que fue la despersonalización de la atención de una determinada paciente, lo cual sigue siendo una fortaleza en el sistema público de salud. Pero todavía, y yo concuerdo con lo que dijo Cristian Figueroa en algún momento, sigue siendo una tasa aún alta de cesáreas en primigesta. Y acá esto se traduce en lo que son los porcentajes a la luz de la auditoría que se hace de cada ficha del porcentaje de no justificado, y como ustedes ven, una de 4 cesáreas en primigesta. A pesar de toda esta política de vigilancia y además de restricciones, tenemos una de 4 cesáreas no justificadas. Por lo tanto, aún no podemos darnos por satisfechos y queda mucho camino por recorrer, porque por razones lógicas esto debiera tender al 0. Acá están las tasas de cesáreas electivas en primigesta, las cuales yo diría se mantienen bastante estables. El problema con la primigesta no es la cesárea electiva, el problema con la primigesta es la cesárea en trabajo de parto. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que se planteó con respecto a Robson. Yo no utilizo Robson porque cuando empecé con todo esto no existía Robson, y estoy dispuesto a empezar a usarlo para que podamos conversar todos en el mismo lenguaje, pero Robson tiene el déficit de no poder evaluar las indicaciones, ¿ya? En las causas de cesárea. Con relación a algo que está como haciendo ruido, que es la solicitud materna de cesárea. Si ustedes se fijan, en esta clínica, y con la cantidad de partos que yo les enuncié, el año 2012 existía este número. 6 mujeres solicitaron una cesárea por decisión propia. Y sorprendentemente, este número empieza a aumentar en forma extremadamente significativa, llegando a un total de 91 mujeres que el año 2016 tienen una solicitud, ¿ya?, por decisión propia de que su embarazo termine en una cesárea. Y cuando nos damos cuenta de esta progresión, tomamos medidas, y acá se traduce lo que ocurre el año 2020 y lo que va transcurrido en 2021, como tenemos una caída muy importante en la cantidad de mujeres que solicitan esto. Acá está el perfil de las mujeres que pedían cesáreas supuestamente, y el 2021 no hay ninguna primigesta. Mayoritariamente esto está concentrado en el grupo de las mujeres con una cicatriz previa de cesárea. El porcentaje de estas cesáreas que son electivas, hoy día estas son en trabajo de parto,
y el porcentaje de cesáreas selectivas por solicito materna antes de las 40 semanas hoy día es 0, porque a contar del año 2016 nosotros decidimos que se autorizaban este tipo de cesáreas bajo 2 condiciones. Uno, que existiera un informe psiquiátrico de alguna razón de peso para que la mujer rechazara claramente la cesárea y que esta no podía ocurrir sino antes de la semana 40. Y esa es la razón, porque muchas de estas cesáreas terminan en trabajo, se hacen en trabajo de parto a luz de la solicitud materna, pero el número hoy día es muchísimo menor. Y esto muestra que estando la mujer en la capacidad lógica y legítima de decidir su vía de parto, y en la cual yo estoy de acuerdo en respetarla, esta decisión de la mujer se modifica en la medida que el equipo médico, matrona y médico, sean capaces de traducir los riesgos asociados y los beneficios que tiene el parto vaginal a esta mujer, y ella toma esta decisión y cambia su decisión que traía a priori. Así que acá no es que esté cambiando, en mi opinión, el perfil cultural de la mujer, sino que acá lo que se requiere es reconocer que es la intencionalidad del equipo médico, primariamente, la que va a influir en mayor o menor medida en la decisión que tome una determinada mujer con relación a su vía de parto. ¿Qué pasa con las mujeres con una cicatriz cesárea, que era el otro grupo a focalizar? Si ustedes se fijan, el año 2011 en esta clínica el 96% de las mujeres con una cesárea previa terminaban en una cesárea. El año 2020 lo hace un poco más de la mitad. Y tenemos cesáreas no justificadas, entendiendo que esto está artificialmente alterado. ¿Por qué? Porque todavía permitimos la cesárea electiva en la semana 40. En la medida que yo estoy seguro, prolongamos a la semana 41 y permitimos el inicio espontáneo del trabajo parto, es altamente probable que obtengamos una cantidad de cesáreas menor. Debo también hacer énfasis en que el rol que ha jugado el balón en la inducción de mujeres con cicatriz cesárea anterior ha influido positivamente en disminuir mucho la tasa de cesárea, y creo que es una muy buena herramienta que se ha incorporado a la actividad clínica, a lo menos en nuestro servicio. Finalmente, y esta es una conclusión personal, lo más importante para lograr una disminución en la tasa de cesáreas es que el médico y matrona tratantes en el sistema privado de salud estén convencidos del beneficio del parto vaginal, y en este convencimiento tenemos que anteponer este objetivo a los intereses personales que puedan influir en cuanto mayor o menor énfasis hago en informar a una mujer de los beneficios del parto. Muchas gracias, doctor Rojas. También creo que tocó algunos puntos que las personas que están en este webinar, que hemos sido más de 300 personas que están conectadas a nivel del país, responden muchas de ellas, y la experiencia de la clínica creo que se agradece en este sentido. Tenemos muchas preguntas respecto al webinar, estamos bastante acotados con el tiempo. Por tanto, vamos a hacer solamente algunas para poder tomar también la experiencia del doctor Fresi y del doctor Rojas. Quizás como elemento de datos de utilidad pública, entre medio todas las preguntas que están tomadas en el chat, las vamos a recoger y las vamos a transmitir por medio de los canales que también le hicimos llegar la invitación. Por otro lado, también la presentación va a quedar anclada en el canal de YouTube de Hospital Digital, por tanto también está grabada para que pueda ser replicada para otros equipos clínicos que deseen y necesiten la presentación. Y lo otro, que también en esta misma lógica de trabajo, el Programa Nacional de la Salud de la Mujer, la próxima semana también tendremos una
una jornada nacional, la cual será también vía online, que va a ser el día 24 y el día 25. Hoy día en la tarde se va a abrir el link para que ustedes puedan inscribirse. El link se llama www.jornadamujer2021.cl, en la cual tocaremos este y otros temas. Por lo mismo, ahora estuvimos con Cristian viendo qué pregunta, tomando el espacio, y podemos aprovechar, queremos hacerle al doctor Fresi y al doctor Rojas. Cristian, cuéntanos, la pregunta que queremos hacerle pensando que nos va quedando poco tiempo. Sí, principalmente, bueno, a los dos, al doctor Rojas y al doctor Fres. Primero al doctor Rojas, cuando habla de las medidas que aplica en los médicos para concientizar que deban bajar sus tasas de cesárea, ¿cuáles son esas medidas? En el fondo, ¿qué es lo que hace? Para que el resto de los jefes de servicio pudiera hacer exactamente lo mismo con sus médicos y con sus grupos de turno. Probablemente, Cristian, mi respuesta no va a ser muy feliz. Lo sé, pero me parece que es muy importante. A ver, yo creo que acá uno tiene que apelar a los egos personales. Mostrar en una reunión clínica que tú tienes un porcentaje de cesáreas exagerado, con un porcentaje de cesáreas no justificado, comparativamente al de tus pares, evidentemente eso hace que te preguntes. Y en forma paralela, yo creo que uno tiene como institución objetivos. Y el objetivo en esta institución, en el área, en el tema de las cesáreas, es propender, no es a no hacer cesáreas, es hacer las cesáreas que corresponde realizar independientemente de cuáles sean los intereses de los equipos médicos en términos de horario, en términos de dedicación de tiempo. Y yo creo que si alguien no se sube al caballo, ¿ya?, de esta vía de trabajo, bueno, evidentemente no es compatible con lo que son los lineamientos de la institución. Por lo tanto, hay una presión de ese tipo que es factible en el sistema privado y que yo entiendo que es mucho más difícil de lograr en el sistema público. Me tocó muchos años lidiar con el sistema público, entonces también entiendo las limitantes que puede tener el sistema público en este sentido. No te escuchas. Perdón, Jean-Pierre, ¿qué opinas tú? Ahí sí. Ciertamente, de hecho, uno de los principales problemas y escollos que he tenido a nivel local es justamente la presencia de los egos personales. Personalmente he decidido no exponer en alguna reunión de manera personal el índice de cesáreas de cada uno. En algún momento lo planteé hacer por parte de grupos de turnantes, particularmente para las cesáreas de urgencia. Pero cuando empecé a hacer el análisis, mes a mes era como bastante variable. Entonces era como muy caso a caso, incluso dentro de los mismos turnos. Lo que sí, de hecho, pudimos constatar cuando hicimos una reunión de esta misma índole en el Servicio de Salud de Castro, de Chiloé, tuvimos que ir a Castro a exponer la experiencia regional con la Seremi. Nos dimos cuenta de que a nivel público existe una disparidad de la implementación y la dotación que cada unidad de parto tiene. Como hospital de Puerto Montt, yo tengo 8 salas de parto integral, tengo 2 pabellones, 2 ginecólogos de turno, 4 matronas solamente dedicadas al aro y con 6 auxiliares TENS. Y el hospital de Castro, para 6 camas, tiene una matrona y un TENS, y un ginecobstetra y un anestesista compartido con urgencia general. Por lo tanto, nuestras experiencias no son comparables toda vez que la decisión que tiene que tomar el equipo clínico está dado en contextos clínicos distintos respecto de su capacidad de resolución. Si yo tengo una anestesista que es compartido con los servicios de urgencia general,
obviamente no voy a tener el mismo punto de corte para la toma de decisión. Entonces, es un tema que hay que ir analizando y de hecho, eso fue una de las conclusiones a nivel local, que las tasas de cesárea, si bien nosotros tenemos que disminuirlas, tienen que ser analizadas en el contexto local y obviamente, por ejemplo, cuando analizamos la tasa de cesárea del hospital de Quellón, que es un hospital que es relativamente pequeño, pero que está bastante aislado, no pueden ser los mismos criterios para todos. Entonces, esta mirada que tiene que ser local es muy importante, que pueda ser comparable a nivel nacional siempre y cuando tengan las mismas condiciones. Y eso es la realidad de todos los sistemas públicos, yo creo. Sí, yo quisiera aportar igual, Rodrigo, en relación a mi experiencia como jefe de servicio en el Hospital de la Florida, y lo que hacemos en la Clínica Santa María es que yo creo que en la medida que uno apertura el modelo, que puede ser con las salas o no, pero principalmente el modelo de atención personalizada del parto, donde el único pero es el tiempo, que probablemente es un poco más largo, entre comillas, porque las mujeres debieran ingresar en fase activa a la clínica o al hospital, es el rol que tiene la matrona como preponderante en la atención del parto fisiológico en los hospitales públicos y en el monitoreo de las pacientes o de las mujeres durante gran parte del trabajo de parto, porque uno llega en el sector privado cuando tiene 8 o 9 centímetros, y algunos llegan cuando está coronando. Pero el rol de la matrona me parece fundamental en este modelo de atención, donde es menos medicalizado, donde uno respeta la fisiología, donde el parto vertical permite que disminuya el parto instrumental, aumente el parto vertical, disminuye la tasa de cesárea y también aumente la satisfacción de la mujer. No es coincidencia que en las salas de parto integral de Clínica Santa María, igual como en la Florida, la tasa de cesárea sea menor de un 10%. Son pacientes fisiológicas, pero recordemos que a nivel nacional, en el sistema PAD extendido a nivel nacional, que también son pacientes fisiológicas, tenemos tasas de cesáreas que son cercanas a un 70%, que es todo al revés que lo que ocurre a nivel institucional. Entonces tiene que ver con la forma de atender. Aparentemente tenemos que cambiar nuestro paradigma de atención en relación a una atención menos medicalizada, más fisiológica, y donde la matrona, como colaboradora de la atención del parto, obviamente, tiene un rol preponderante, y en el sector público con mayor razón. Complementando lo que menciona doctor Rojas, ahí le damos inmediatamente la palabra al doctor Rojas, solamente complementar que efectivamente nosotros creemos que la vigilancia y la indicación de cesárea no es solamente la respuesta, y por lo mismo estamos trabajando y esperamos, yo creo que idealmente el próximo año deberíamos tener también luces respecto a aquello, en poder también entregar orientaciones para poder mejorar y poder fortalecer la atención institucional del parto. En ese sentido, tenemos claramente que hay un abanico de marcos legales que se están discutiendo hoy día a nivel del Poder Legislativo, pero queremos tomarlo como oportunidad para que efectivamente los elementos que tenemos que mejorar a nivel institucional para poder entregar y tener los recursos físicos y humanos para poder entregar una mejor atención sean los más adecuados. Doctor Rojas. Gracias, Rodrigo. Yo quiero hacer un comentario y yo al doctor Fres le encuentro toda la razón. Las realidades son distintas en cada centro, eso sin lugar a dudas. Pero debo hacer un énfasis en algo. Yo creo que los centros con poca cantidad de parto, como puede darse en la ruralidad, va asociado a una inexperiencia médica en resolver quirúrgicamente un parto vaginal. Y yo puedo entender perfectamente que un médico inseguro en forceps, por ejemplo, opte por una cesárea. Eso es absolutamente entendible, pero no es justificable. O sea, yo creo que debiéramos preocuparnos como país de que el grado de experiencia y el grado de destreza sea un grado de destreza que permita justamente resolver problemas como los que plantea
el doctor Fresca al día de hoy lo encuentro absolutamente válidos. Lo otro que quiero agregar, que nosotros estamos a puertas de nuevas leyes, Adriana, Dominga, no sé cuánto más, que nos van a generar, ¿ya?, nuevos elementos de presión al equipo médico, tanto médicos y matronas, para optar por la cesárea. En este país no hay demandas civiles por cesárea. En este país hay demandas civiles por parto. Entonces, tenemos que ser especialmente activos en términos de, uno, asegurar la excelencia técnica, dos, implementar estrategias en que el equipo médico esté realmente convencido. En el área privada de la actividad médica es el tema tiempo, o sea, el tema más relevante. El tema cuánto tiempo le dedico, cuánto me demoro en ir a la clínica, cuánto tiempo pierdo de consulta, etc. Pero en el centro hospitalario, yo creo que el riesgo mayor o el mayor temor médico a realmente ser pro parto vaginal es de índole médico legal. Y esto se va a agravar con la aparición de estas nuevas leyes. Eso es lo que quería apuntar, Rodrigo. Potente, Doc, lo que está planteando. Creo que el hecho de que efectivamente podamos, como dijo usted, tenemos que todos subirnos al carro, es probablemente uno de los espíritus que tiene la normativa, tal vez desde la perspectiva administrativa. Porque tal como dijo el doctor Fres, tenemos estos porcentajes esperados. Ahora, cómo explicamos y cómo generamos las intervenciones es lo que efectivamente pretendemos con esta vigilancia de la cesárea. Un poco para ir cerrando también este webinar que ha sido bastante amplio, hemos tenido una gran convocatoria y esperamos nuevamente poder reiterarlo para poder seguir profundizando en la normativa. Quiero dejar también la última parte para poder cerrar con el doctor Jorge Neira, que también nos quiere dar algunas palabras. Yo quiero, como cabeza del programa de la mujer, dar las gracias a todo el equipo que tomó todo el trabajo realizado por la doctora Paulina Troncoso en la gestión anterior y que se sumó con una generosidad y entusiasmo, yo diría, más allá de lo administrativo, tomando las palabras de Rodrigo, para tomar esta misión y llevarla a cabo. Es mucho el trabajo que nos queda por delante, pero queremos seguir pegados, adheridos absolutamente a los principios de la medicina, a los principios éticos de las buenas prácticas clínicas. Y en eso aquí vamos a insistir y vamos a ir escalando a nivel del país, donde tenemos servicios que tienen una tasa de cesárea, servicios públicos de sobre el 70%. Vamos a ir a todos esos lugares a conversar con los médicos, a producir la motivación reflexiva que es la que lleva al cambio, porque el cambio ocurre en la mente. Si de ahí no se ofrece, si ahí no se entregan las herramientas para que la persona cambie y diga, no, en realidad esto es mejor, no lo vamos a lograr, pero eso va a significar un gran trabajo cabeza a cabeza. Así que yo a todo el equipo le doy las gracias y los invito a todos, porque estamos aquí involucrados como país, a tomar esta misión con la pasión que nos está reclamando nuestras mujeres. Muchas gracias a todos por esta maravillosa ocasión de trabajo. Muchas gracias, doctor Neira, doctor Figueroa, doctor Rojas, doctor Fres. Muchas gracias por haber participado en esta instancia. Probablemente nos vamos a seguir viendo y los vamos a ir comunicando internamente porque el trabajo con la implementación de la norma tiene bastante pega y esperamos también contar con ustedes. Así que a todos los referentes, a todas las personas que se han estado durante esta jornada, muchas gracias. Les haremos llegar efectivamente toda la información respecto a esto y nos estamos viendo. Y acuérdense, 24 y 25, la nueva jornada del programa Solo de la Mujer, que le mandamos ahí el link para que se puedan inscribir. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Saludos a todos.